En el Día del Señor le damos la más cordial bienvenida desde Berlín a este tiempo en el que queremos referirnos a una cuestión que nos preocupa y que desde siempre preocupó también, por supuesto, al maestro de los maestros, que preocupó a Jesús. Y no es otra cosa que cómo somos, cómo nos presentamos en nuestra vida diaria, como hombres y mujeres que hemos sido llamados por Jesús a tener un papel importante en la vida cristiana. ¿Cómo es eso? En otras palabras, ¿somos verdaderos discípulos o somos sucedáneos? Para decirlo de otra manera y para emplear una frase, posiblemente una de las frases de la literatura universal más famosa de todos los tiempos, cuando en el monólogo de apertura de Hamlet, esa primera frase, ser o no ser, esa es la cuestión, ser o no ser discípulos o no ser discípulos, ser sucedáneos o no ser sucedáneos. Y hay cosas concretas, absolutamente concretas, que están relacionadas con esta cuestión de ser o no ser. Por ejemplo, ¿qué nos impide ser buenos discípulos? Y aquí la lista va directamente relacionada con el amor al dinero, con esa cuestión que está en la naturaleza humana de aferrarnos a las cuestiones materiales, con esa cuestión ancestral que tenemos los hombres de aferrarnos a aquella cosa que hemos conseguido, que nos ha sido dada, que nos ha sido regalada, o que directamente es producto de nuestro esfuerzo. Y hay un ejemplo impresionante sobre la cuestión del dinero y del hombre relacionado con el dinero. ¿Se recuerdan ustedes la parábola del joven rico? En Mateo 19, 20, 23, luego de que Jesús le preguntara cómo había sido su vida al joven rico, el joven le dijo, todo lo que esto lo he guardado desde mi juventud. Esto lo podemos leer en Mateo 19, del 20 al 23. Entonces volvemos y dijo, el joven le preguntó, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque el joven rico evidentemente tenía una buena actitud, tenía, digamos, un buen corazón para seguir a Jesús. Pero por encima de todo eso estaba su amor al dinero, su amor a lo material. Y aquí entra en la gran contradicción. No podemos ser amantes de las cosas del mundo y ser seguidor de Jesús. Si somos amantes de las cosas del mundo, seremos hombres del mundo. Si seguimos a Jesús, seremos sus discípulos. ¿Y qué otra cosa nos impide ser buenos discípulos? Volvemos a una cosa muy
a juicios que hemos elaborado con relación al joven rico. El afán. ¿El afán por qué? Por ser especiales, por ser mejores, por buscar la honra de los hombres. Y esto nos lleva al Evangelio de Marcos, cuando la madre de los hijos de Zebedeo le pidió a Jesús: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaba buscando la madre? Que sus hijos pudieran ser reconocidos por los hombres, porque uno se sentaba a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. La madre no alcanzó a entender la grandeza que tiene la condición de ser hijos de Dios, discípulos de Jesús. Entonces Jesús les dijo que, ya lo saben ustedes, entonces Jesús respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizados? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparando por mi Padre. Obviamente, cuando los hermanos, los hijos de Zebedeo, escucharon esto, se enfadaron. Entonces Jesús dijo, llamándolos, les anunció: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús, una vez más, dejó claro cuál era uno de los propósitos fundamentales de su presencia en la tierra. Siendo Dios, vino a servir y no a ser servido. Él estableció una norma que lamentablemente muchos hombres que son miembros, que trabajan para el reino de Dios, se olvidan demasiado a menudo. Jesús vino para servir y no para ser servido. Y si Él vino en esa condición, ¿cómo nosotros no vamos a servir en lugar de ser servidos? Qué maravillosa aspiración es esta. Y para completar la idea de cómo podemos ser discípulos o sucedáneos de discípulos, ya estamos viendo el amor al dinero, el amor a las cosas terrenales, el amor a la honra, a la distinción, a ser reconocidos. Esas son las cosas que identifican a los sucedáneos de los discípulos. Pero los verdaderos discípulos están para dejar todo, tomar su cruz y seguir a Jesús, para servir y no ser servidos. Y vamos a leer en Marcos 8:34 lo que podríamos considerar lo verdadero como discípulos. Y llamando Jesús a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y pensemos, esto que está escrito en el Evangelio de Marcos 8:34. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es en esto en lo que debemos pensar.
es en esto en lo que nosotros tenemos que recapacitar y para decir qué es lo que estoy haciendo. ¿Quiero ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿O quiero ser tristemente un sucedáneo? Entonces, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, pensemos lo que vamos a hacer desde hoy en adelante. No perdamos tiempo con las cosas del pasado, ni en los errores que cometimos, ni en aquellas cosas por las que tuvimos que pedir perdón, arrepentirnos para pedir perdón y finalmente ser perdonados. No importa eso. Lo que importa es lo que hagamos desde este momento hasta nuestro aliento final. Seamos verdaderos servidores, que nuestra honra venga del cielo y que aquello que dijo Jesús, que Él había venido para servir y no ser servidos, sea una constante en nuestra vida. No olvidemos esto. En estos tiempos difíciles, saber qué es lo que debemos hacer y saber qué es lo que ansiamos ser, qué es lo que para lo que nos tenemos que preparar para ser buenos discípulos, es una ayuda en lo personal, es una ayuda para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros hijos, porque vamos a ser sal y luz del mundo. En el momento en que tomemos la decisión de ser verdaderos discípulos, todas estas cosas van a ocurrir y nuestra vida va a cambiar. Y seremos hombres y mujeres que verdaderamente puedan decir, servimos y no somos servidos. Esto es ser o no ser discípulos o sucedáneos. Vamos a orar por esto. Padre amado, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu palabra que muchas veces nos incomoda, podríamos decir que nos resulta molesta, pero si nos incomoda y nos resulta molesta es porque verdaderamente la hemos escuchado, porque verdaderamente está en nuestro corazón obrar de una manera diferente a cómo vivíamos hasta ahora. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tengas misericordia de nosotros y que hagas hombres nuevos, mujeres nuevas, que seamos servidores y que no estemos en el mundo para ser servidos. Te seguimos, Señor. Ayúdanos. Esta es nuestra decisión. Gracias, Padre. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este tiempo y que cada uno de ustedes reciba la bendición que viene de lo alto, en el nombre de Jesús, sobre vuestra vida, sobre la vida de vuestros amados, sobre la ciudad donde viven, sobre los países donde viven. Que cada uno reciba su bendición y la extienda a su familia, a sus vecinos, a sus conciudadanos. En el nombre de Jesús, en este tiempo tan difícil, recibamos la bendición del Altísimo. Muchas gracias y hasta la próxima.